Voy a utilizar el día de hoy un programa que se llama GIMP. Es un programa de edición de imágenes gratuito, entonces lo pueden descargar sin ningún problema. En este programa pues únicamente abren la imagen, aquí en abrir, open, seleccionan la imagen y listo, es muy fácil. Tenemos aquí varias herramientas, por ejemplo, esta es una lupa. La herramienta que está aquí junto es el gotero. Este gotero nos va a ayudar a seleccionar los colores. Entonces, por ejemplo, si damos clic sobre un color, lo va a indicar aquí, ¿no? En la paleta. Lo que podemos hacer con este programa es analizar el color. Entonces, por ejemplo, ya con el gotero escogemos este color azul, ¿no? De aquí de la paleta. Y nos va a abrir este cuadro. Aquí tenemos otro menú. La segunda pestaña es esta que dice CMYK. Y entonces este va a analizar los colores por una separación en colores primarios. Tenemos aquí esta barrita que es el cian o azul. Esta segunda barra indica el magenta o rojo. La tercera barra indica la cantidad de yellow o amarillo. Y la última es black o negro. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos este color azul, vamos a ver que tiene bastante cian, un poquito de magenta, nada de amarillo y un poquito de negro. El parámetro del negro lo podemos entender como que si esta barrita está hasta la izquierda, pues es puro blanco, ¿no? Aquí sería un gris intermedio y hasta acá es negro completo. Y de nuevo, esta pues es la intensidad, ¿no? La saturación. O sea, por ejemplo, si subimos hasta acá estos colores, pues va a ser completamente azul, ¿no? En fin, esta herramienta por supuesto la podemos usar para ir, les digo, revisando cada color, cada que queramos mezclar un color que no sepamos, bueno, podemos utilizar esta herramienta para analizar más o menos la mezcla básica. Empecemos con el tono del cielo, ¿no? Bueno, quizás nos convenga empezar con una pequeña escala de grises, simplemente para tener ahí un poquito de gris disponible. Voy a mezclar un gris claro. Y un gris medio. Vemos que este color del cielo es bastante azul. ¿No? 50% azul, 25% magenta. Entonces vamos a ponerle un poquito de magenta. Y 20% gris. Aquí pues uno tiene que ir tomando decisiones, ¿no? Si usa este gris o usa directamente blanco. Por ejemplo, voy a empezar con blanco y quizás le agregue nada más un poquito más de gris. Ahora sí que puedo ir ya ajustando ahí el tono. Este magenta pinta mucho, o sea, también hay que... Eso es un poquito difícil, porque por supuesto aquí dice 50% azul, 25% magenta, pero nuestros pigmentos tienen diferentes intensidades. No estamos utilizando el CMYK de las imprentas, ¿no? Donde sí cada pigmento, ¿no? El cian, magenta y amarillo tienen la misma intensidad y entonces es muy fácil combinarlos. Aquí quizás tengamos que usar un poquito más de este azul. Un poquito de gris. Vamos, pero les digo, la idea es esto, ir viendo el modelo, por supuesto, ¿no? Y comparando con nuestro color. Quizás vamos a irlos poniendo por aquí. Ahora, para este tono de la sombra, digo, es básicamente gris, 50% gris. Quizás vamos a empezar con este. Es un poco oscuro, entonces lo voy a aclarar un poquito más. Y tiene una gotita de amarillo y una gotita de magenta. Es como un gris ligeramente cálido.
un poquito más oscuro. Ok, ahora para este tono claro de agua, vamos a ver, tiene un poquito, bueno, tiene un gris más claro. Vamos a empezar con blanco. Un poquito de cian, un poquito de amarillo. Quizás fue demasiado amarillo, no, se hizo muy verdoso. Un poquito más de azul. Les digo, estos colores premezclados son nada más una guía, no quiere decir que después cuando estemos pintando no podamos corregirlos o cambiarlos, ¿no? Modificarlos. Creo que con esos tonos es suficiente, podemos empezar. Por supuesto, faltan muchos más. Ya uno decide cuántos preparar, ¿no? Y les digo también, este ejercicio o esta herramienta es muy útil porque nos permite analizar las mezclas de color y realizarlas de manera más sencilla, ¿no? Sin hacernos tantas bolas de este color tan extraño que vemos aquí en la sombra, ¿qué es? Bueno, esta herramienta nos permite observar exactamente cuáles son sus componentes, ¿no? Qué tanto amarillo, qué tanto azul, o qué tanto rojo tiene, o qué tanto gris.